Muy buenas noches a todos. Bienvenidos al primer ciclo de webinars. Hoy es nuestra novena ponencia y está a cargo de la Sociedad Científica de Estudiantes de Medicina, SENUMS. Mi nombre es Ana Cristina y hoy voy a ser la moderadora. Bien, vamos a darle lugar a nuestros siguientes patrocinadores, ya que es nuestra última semana de webinars. Voy a dar la palabra al ingeniero Edwin Ureña, jefe del Departamento de Formación y Promoción del ADICIT. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a todas las sociedades científicas de estudiantes de nuestra querida Universidad Mayor de San Simón. Muchas gracias a la directiva actual de la Asociación de Sociedades Científicas de nuestra universidad, a la AUCES, por esta invitación. Felicitarles, chicos, de corazón, realmente una linda actividad, este ciclo de webinars organizado por ustedes y obviamente apoyado por la Dirección de Investigación Científica y Tecnológica de nuestra universidad. He tenido la oportunidad de seguir algunos de los webinars y realmente son webinars muy interesantes, temáticas muy interesantes, muy buenos expositores, temas muy motivantes en algunos casos. Entonces, ¿qué les puedo decir? Estamos cumpliendo el objetivo que nos habíamos trazado a un principio cuando nos reunimos, cuando planteamos, cuando diseñamos esta actividad, cuando parecía un objetivo un poquito lejano, cuando parecía un sueño, que ahora es una realidad, es una actividad realmente muy interesante, donde creo que nos están siguiendo muchos estudiantes, muchas personas. Se está mostrando hacia afuera, y dentro de nuestra universidad, realmente que, además de la academia, hay muchos estudiantes de nuestra universidad de diferentes carreras que hacen investigación. Creo que ese es un gran logro de esta actividad que nos está permitiendo mostrar, socializar, divulgar, popularizar a toda la población las diferentes actividades que realizan, los ponentes que ustedes tienen, los investigadores que les apoyan, etcétera, etcétera. Y en esa línea aprovecho también esta charla, este webinar, para agradecer aquí al doctor Yersin Mamani por el apoyo que presta permanentemente a las sociedades científicas, en este caso a la Sociedad Científica de la carrera de medicina. Muchas gracias, doctor Mamani, por su apoyo permanente. Yo sé que no es de ahora, es desde antes. Entonces, muchas gracias, doctor Mamani. Y bueno, para terminar, no quiero extenderme, yo sé que estos tiempos son cortos, quieren escucharle al doctor Mamani, no me quieren escuchar a mí. Nuevamente, chicos, felicidades a nombre de la Dirección de Investigación Científica y Tecnológica de nuestra universidad. Cuenten siempre con nosotros, con nuestro apoyo firme y decidido y comprometido con las diferentes actividades que ustedes vayan a desarrollar como sociedades científicas de estudiantes. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Ahora voy a dar la palabra a nuestra siguiente patrocinadora, Maribel Amaru. Buenas noches. ¿Me escuchan? Sí. Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? Primeramente, igual, agradecerles primero por la cobertura que nos dan, ¿no? Como laboratorio Lavogen, y también agradecerles por este tipo de actividades que hacen en bien de los estudiantes de la universidad, ¿no? Y de todo Cochabamba y de Bolivia en general. También felicitarlos, ¿no? Por la buena organización que han ido teniendo en estos webinars de temáticas muy importantes, muy interesantes,
captando siempre el interés de los estudiantes, ¿no? Les incentivo a seguir con este tipo de actividades, hacerles llegar también todo nuestro apoyo para las próximas actividades que tengan e incentivar, ¿no?, a otras empresas que apoyen a la investigación, que apoyen a los jóvenes que se dedican a este tipo de actividades, ¿no? Hablándoles un poquito sobre nuestro laboratorio, les voy a presentar, por favor, algunas imágenes. Ya. ¿Pueden verlo? Ya. Bueno, como laboratorio, decirles, ¿no? La Bogen SRL es un laboratorio de análisis clínico especializados que nos dedicamos principalmente al diagnóstico molecular. El laboratorio realiza estudios de vanguardia utilizando la tecnología más moderna en el campo de la biología molecular, manteniendo un estricto control de la calidad en todos nuestros procesos en los análisis, ¿no? Es decir, desde que entra el paciente hasta que sale con sus resultados. De esta manera, otorgamos siempre la atención oportuna a la población y a nuestros pacientes, ¿no? Nos ocupamos también continuamente de brindar atención personalizada a todos nuestros clientes y a todos nuestros pacientes, teniendo como nuestra meta principal la satisfacción y el bienestar de cada uno de ellos, ¿no? De cada uno de nuestros pacientes. En cuanto a nuestros controles de calidad, la Bogen SRL participa anualmente de este ejercicio, de control de calidad, con el objetivo de estandarizar los métodos con los que trabajamos y así unificar los criterios de análisis con los diferentes laboratorios que participan a nivel internacional. Además, cabe recalcar que la Bogen pertenece al grupo de habla hispana portuguesa de la International Society for Forensic Genetics, el cual organiza un ejercicio de colaboración para la investigación de polimorfismo. Bueno, actualmente como laboratorio vinimos realizando análisis para el diagnóstico de COVID-19, ¿no? Mencionarles también que el laboratorio ya tiene una experiencia aproximadamente de 8 años, un poco más, iniciándose primeramente en la ciudad de La Paz. Posteriormente tiene una sucursal en la ciudad de Santa Cruz y actualmente, hace unas semanas atrás, se ha abierto una sucursal aquí en la ciudad de Cochabamba, ¿no? Además, darles a conocer también que el laboratorio realiza pruebas ELISA para COVID en la ciudad de La Paz. Como laboratorio realizamos lo que son estudios de paternidad. Esto consiste en establecer la relación biológica entre los individuos padre e hijo, o ya sea madre e hijo, a través del análisis de ADN, ¿no? Como sabemos, heredamos la información genética de nuestros progenitores biológicos, es decir, que la mitad de nuestros genes son provenidos del origen materno y la otra mitad del origen paterno, ¿no? Es por eso que estas características hacen que la determinación de la paternidad sea 99.999% eficaz. Además, también decirles o darles a conocer que el laboratorio realiza diagnóstico a nivel molecular de enfermedades infecciosas, tanto para infecciones virales, parásitos y hongos, ¿no? También realizamos lo que son detección de infecciones de transmisión sexual a través de biología molecular, ¿no? De PCR. Realizamos paneles que detectan diferentes microorganismos. También realizamos lo que es detección de HPV por PCR igual en tiempo real. También mencionarles, ¿no?, que realizamos diagnóstico de infecciones respiratorias, principalmente paneles de infecciones respiratorias. También indicarles que realizamos detección diagnóstico genético.
El laboratorio Lavogen realiza el diagnóstico de aneuploidías, que se considera una aplaudía a la adición de uno o más cromosomas o la ausencia de un cromosoma, lo que se conoce como monosomía, ¿no? Realizamos diagnóstico para síndrome de Down, síndrome de Edwards y síndrome de Patau, entre otras. Además, indicarles, ¿no?, que hacemos análisis de ADN para perfil genético para cada animal y confirmar la afiliación de su mascota. Esta información les es posible a la sociedad para confirmar el pedigrí de su mascota, ¿no?, proporcionando una información acerca de las habilidades o incluso de las enfermedades propias de una raza específica. También quiero mencionarles que realizamos servicios de secuenciación de ADN. Lavogen cuenta con una tecnología de última generación y ofrece a instituciones de enseñanza superior e instituciones de salud el servicio de secuenciación de ADN y análisis de fragmentos. Esto con el fin de coadyuvar en la producción de datos precisos en proyectos, ya sea de investigación y de diagnóstico clínico, ¿no? Esto es más dirigido al área de investigación. Así que el laboratorio tiene los brazos abiertos para todos aquellos jóvenes investigadores, tanto de las universidades, que puedan realizar investigación. Eso. Muchas gracias, Maribel. Hola. Bueno, chicos. Eso, bueno, nuevamente agradecida, ¿no?, por este espacio y felicitarlos igual de corazón. Lo han hecho muy bien, chicos. Sigan así, sigan participando, sigan teniendo más de este tipo de actividades que incentivan mucho a la juventud, ¿no? Ahora Cochabamba, Bolivia necesita más jóvenes que se dediquen a esto de la investigación. Gracias. Gracias, Maribel. Bueno, recordarle a todos nuestros participantes que estén muy atentos a la transmisión, ya que durante la transmisión se va a mandar el código para que llenen el formulario con todos sus datos correctos. Este formulario va a estar disponible una vez finalice la transmisión y estará disponible durante 5 minutos. Bien, entremos a nuestro tema. El día de hoy vamos a hablar sobre el control y prevención de enfermedades transmisibles durante la pandemia del COVID, a cargo del doctor Yersin Mamani. Es un gran docente de nuestra facultad, doctor Aurelio Melian, y tiene un doctorado en la salud pública de Umeå en Suecia. Es médico cirujano egresado de la Universidad Mayor de San Simón. Es director técnico de sedes de Cochabamba. Es un investigador en el Instituto de Investigaciones Biomédicas e Investigación Social de Medicina. Es responsable de la Unidad de Investigación en Salud Pública y Epidemiología en IBISMED en la Universidad Mayor de San Simón y es docente de posgrado en Epidemiología, Metodología de la Investigación y Bioestadísticas de la Facultad de Medicina en la Universidad Mayor de San Simón, Univalle, Uniteps, Unifrance, en el departamento de Cochabamba. Es editor de la revista científica Ciencia Médica de la Universidad Mayor de San Simón. Doctor Yersin, le doy la palabra. Muchísimas gracias, Ana Cristina, y a todos los organizadores. En primer lugar, igualmente agradecer por la invitación, como siempre, prestos a poder colaborar en la medida de nuestras posibilidades en torno a temas que son de bastantes repercusión en nuestro departamento. Tal es el caso de lo que es el tema del COVID, pero también otras enfermedades infectocontagiosas que en este momento nos vienen preocupando, como lo es el dengue, ¿no? Entonces, el día de hoy vamos a ir hablando un poco de eso. Agradecer también el apoyo que se tiene de las diferentes empresas a todo lo que es la Asociación de Sociedades Científicas a nivel de lo que es la Universidad Mayor de San Simón. Son estos apoyos los que motivan justamente a los estudiantes que desde el pregrado ya comiencen a iniciarse en lo que es el tema de investigación. En el área de lo que es medicina hemos tenido grandes avances en torno a ello y esperemos justamente que el día de hoy este seminario nos ayude a ver todo también de mejor manera la realidad que tenemos en este momento y con ello también entender de mejor manera cuál es el comportamiento que se tiene en este momento a nivel de lo que es el COVID. Entonces voy a comenzar compartiendo lo que es mi pantalla, el monitor, para que podamos iniciar con la presentación
asignada para el día de hoy. Un momentito, por favor. Bueno, entonces el día de hoy vamos a hablar un poco de lo que es el control y prevención de enfermedades transmisibles, también llamadas infectocontagiosas, durante la pandemia del COVID-19, ¿no? A nivel de lo que es el CEDES. Este es un reporte que tenemos desde el CEDES Cochabamba y lo hemos ido preparando para lo que es el Comité de Emergencia Sanitaria Departamental, el Comité de Emergencia Municipal y también lo que es la sala situacional a nivel de nuestro departamento, donde estamos haciendo el seguimiento de las diferentes patologías que existen en nuestro medio. Entonces, obviamente que una de las enfermedades transmisibles que más repercusión ha tenido durante este tiempo es el COVID, de los cuales a nivel de todo nuestro departamento, de los 616 establecimientos de salud que tenemos de primer, segundo y tercer nivel, 598 han reportado casos de COVID. Es decir, 97% de todos nuestros centros de salud han reportado casos de COVID. Prácticamente todo el departamento ha tenido casos, solamente un municipio en este momento no tiene ningún caso en lo que es el tema del COVID-19. Este ha sido el comportamiento epidemiológico que se ha tenido en el número de casos, tanto confirmados como descartados durante todo este periodo. Desde el mes de febrero que tuvimos el primer caso sospechoso a nivel de Bolivia, que fue en Cochabamba específicamente, un paciente que llegó desde Asia, Malasia para ser específicamente, y que tenía la sintomatología asociada a lo que es el COVID, pero posteriormente fue diagnosticado como dengue, ¿no? Y descartándose el tema de lo que es el COVID con una muestra enviada incluso al CDC de Atlanta en Estados Unidos. Pero ya un mes después, en el mes de marzo, específicamente el 6 de marzo, se capta el primer paciente que a los 3 días posteriores, el 9 de marzo, da positivo para lo que es el COVID-19. En aquella oportunidad ya las muestras estaban siendo procesadas en el laboratorio de Cenetrop en Santa Cruz, que era el único laboratorio a nivel de toda Bolivia que procesaba esas muestras. En el mes de abril se hacen las gestiones para que se pueda descentralizar los laboratorios, y son el laboratorio de INLAS en La Paz y el laboratorio de referencia departamental en Cochabamba quienes comienzan a procesar esas muestras, ampliando la cobertura del laboratorio, pero que posteriormente igual iba a ser insuficiente. Durante ese periodo comienza incrementando el número de casos. Recordemos que hasta fines de marzo tuvimos 105 casos a nivel de toda Bolivia, y en aquella oportunidad ya desde el Instituto de Investigaciones de la Facultad de Medicina de la Universidad Mayor de San Simón hicimos un estudio sobre proyecciones o estimaciones del número de casos según escenario epidemiológico para el COVID-19 en Bolivia. Y en 4 meses se había estimado, en 4 meses de pandemia, que se suponía que iba a durar como ha ocurrido en muchos países, se había estimado tener más de 114,000 casos, ¿no?, a nivel de Bolivia. En aquella oportunidad ese número parecía incluso sensible, ¿no? ¿A qué nos referimos? De que muchas sociedades, incluyendo la Sociedad Boliviana de Salud Pública, consideraron estas estimaciones como exageradas, ¿no? Y lo han hecho literalmente y de manera pública también a través de diferentes medios. Sin embargo, a este momento ya hemos superado los 130,000 casos, y la proyección que hicimos en un principio ya quedaba incluso por debajo de la estimación inicial que habíamos hecho, ¿no? Obviamente esto basado en modelos matemáticos que se iban desarrollando en aquella oportunidad, el método Esri y el método SIR, que son los métodos que se utilizan generalmente para ver las proyecciones epidemiológicas en el caso de brotes. En el mes de mayo comienza a incrementarse más los casos, las barras rojas son los positivos y las barras verdes son los negativos. Y si observamos, entonces fuimos viendo que teníamos más positivos que negativos, pero ya en el mes de junio y julio esto se llega a disparar, y es en este momento donde tenemos el pico de nuestra curva epidemiológica, comenzando a descender en el mes de agosto. Septiembre ya se hace más franco este descenso, y en el mes de octubre y noviembre ya tenemos mayor cantidad de casos descartados o negativos que los casos positivos, ¿no? Entonces eso nos muestra que había un descenso franco de lo que es el número de casos, y lo que hablábamos anteriormente, ¿no? Pasamos de un escenario en donde en marzo, abril, mayo teníamos más negativos que positivos, o sea, de todos los sospechosos, nuestra tasa de positividad no llegaba siquiera a un 20%, ya en el mes de junio-julio este escenario ha cambiado y nuestra tasa de positividad
estaba por encima del 50% de todos los casos sospechosos que eran captados dentro del método de lo que es la búsqueda activa de casos, ¿no? Cabe recalcar también que por el tema de laboratorio, hasta el mes de mayo, también se limitaba la captación de pacientes solamente a aquellos que cumplían de manera obligatoria el criterio epidemiológico y también el criterio clínico, es decir, sí o sí tenían que tener síntomas y sí o sí reportar que estaban en contacto con una persona positiva o venir de un área donde la enfermedad tenía transmisión comunitaria, ¿no? Entonces, eso limitaba la captación de pacientes. En el mes de junio cambiamos esa situación por el tema del subregistro que se estaba generando e iniciamos a hacer la búsqueda activa, ¿no? Tomar también la muestra a aquellos que han tenido contacto epidemiológico pero no tenían ningún síntoma, y al revés, aquellos que tenían síntomas pero no tenían ningún contacto o nexo epidemiológico. Entonces, con ello se comienza a incrementar el número de casos, pero no porque se estaba contagiando más gente solamente, sino porque estábamos buscando mejor la enfermedad, y es parte también de la evaluación que se hace, ¿no? Pero ya en el mes de agosto-septiembre, cuando disminuye la cantidad de casos, el escenario vuelve a lo que es el mes de marzo, ¿no? Tenemos más negativos, más descartados que positivos. Pues existen más personas que ya se alertan por la enfermedad, se hacen las pruebas correspondientes, nuestro laboratorio ya está respondiendo de manera oportuna nuevamente, y tenemos más gente que sospechosa que es descartada y no así las confirmadas, ¿no? Pero volvemos a recalcar, la parte alta de la enfermedad o el pico, si se desea, lo hemos tenido durante los meses de julio específicamente, donde nuestro sistema de salud se ha visto saturado. Hemos tenido muchos pacientes que han ido falleciendo por falta de atención médica, y no solamente la saturación ha sido en el sistema público, sino también en la seguridad social y en la parte privada, ¿no? Entonces, ha sido una situación muy caótica. Tuvimos también bastantes conflictos a nivel de lo que es el Servicio Departamental de Salud en la organización. Recordarán que contábamos con 2 directores de sedes en el mes de abril, antes de que llegáramos nosotros. Las discrepancias políticas entre el nivel nacional, el nivel departamental y municipal también han evitado que se vaya organizando de mejor manera una respuesta, ¿no? ¿Y a qué nos han llevado? Justamente a esta situación, ¿no? Que a nivel de Cochabamba, todos los municipios prácticamente han presentado casos, a excepción de uno, que es el municipio de Alalay. Este municipio, que si bien no ha tenido ningún caso, igualmente se sigue preparando ante la posible aparición de un segundo brote o de una segunda ola. Hace 2 semanas se ha hecho la entrega de lo que es un centro de aislamiento en ese municipio, que es muy pequeño, y también una ambulancia, y adicionalmente todo lo que son medicamentos para el tratamiento de primera fase del COVID, medios de transporte viral para lo que es el hisopado nasofaríngeo, pruebas inmunológicas, pruebas rápidas, para lo que es la contención de la enfermedad, y adicionalmente material de bioseguridad. Es decir, todos los municipios, incluyendo aquel que no ha presentado ningún caso hasta este momento, están preparados para lo que es esa segunda ola que se pueda avecinar. Pero dentro de lo que es la vigilancia epidemiológica, si bien el municipio del Cercado, la capital del departamento, es la que tiene la mayor cantidad de casos, no es el que tiene la mayor incidencia. La mayor incidencia ha ocurrido en el municipio de Entre Ríos, justamente un municipio fronterizo con la parte del oriente, y ese es un aspecto muy importante que se debe considerar también, ¿no? Seguido del municipio de Chinabota, Puerto Villarruel, es decir, dentro de los 4 municipios con mayor incidencia, más de 1.000 casos por 100.000 habitantes, son estos 3 municipios de la zona del trópico las que han tenido mayor incidencia según el tamaño poblacional que ellos tienen, ¿no? Entonces, el municipio de Cercado obviamente también se encuentra dentro de este lugar, y eso nos permite priorizar las áreas donde se va a hacer las intervenciones de contención y de vigilancia, ¿no? Entonces, la incidencia de casos ha ido incrementándose de manera brusca, alcanzando en la semana 31, en el mes de julio, el pico más alto, ¿no? Entonces, este momento ha sido donde hemos tenido la mayor cantidad de casos, y de ese 100% de incidencia, en este momento estamos con un 3.06, habiendo reducido hasta 0.49% de incidencia ya en la semana 45, ¿no? Hace 2 semanas. Entonces nos llama la atención que nuevamente se llega a incrementar un poco por las diferentes situaciones que había en nuestro país, las elecciones generales, protestas
en diferentes lugares, áreas donde no se han ido respetando las medidas de bioseguridad y actualmente con una mayor flexibilización de las medidas de contención, ¿no? La tasa de incremento diario se ha ido reduciendo bastante, desde hasta un 11.31% que se alcanzó en las semanas 20-21, en el mes de mayo-junio, donde comenzó a elevarse de manera brusca los casos, hasta 0.01 en la semana 46, semana epidemiológica 46, donde ya tenemos una reducción muy grande de casos, ¿no? La tasa de letalidad igualmente comenzó a disminuir de manera permanente, alcanzándose, sin embargo, en la semana 45 una tasa de letalidad mayor, no porque hayan fallecido más, sino que del total de personas que daban positivo, fallecía una mayor proporción, ¿no? Entonces, no es lo mismo tener 5 fallecidos de 100 casos positivos que tener 5 fallecidos de 10 casos positivos, ¿no? Entonces, ese tipo de situación ha hecho que la tasa de letalidad se eleve y a nivel del departamento en este momento estamos manejando una tasa de letalidad mayor al 9.3%. Sin embargo, hay que hacer una consideración aquí que tiene que ver también con el subregistro de casos positivos. Aquellas personas que solamente se han hecho prueba inmunológica y no la prueba de PCR. Aquellas personas que han pasado asintomáticas. Aquellas personas que lo han pasado asintomáticas pero nunca se han hecho una prueba de laboratorio por el tema del estigma social. Entonces, se estima en nuestro departamento un subregistro de por lo menos un 20 a 30%. Estamos hablando en este caso de por lo menos 4.000 personas que debemos agregar a nuestra cantidad de positivos. Con ello, la incidencia de casos se eleva, pero la tasa de letalidad baja a 6.1% y obviamente que el escenario puede ser diferente. Entonces, tenemos algunos municipios donde ha habido muy pocos casos, pero prácticamente han sido todos los casos que han fallecido. Y si bien la mayor cantidad de fallecidos nuevamente ha ocurrido en el municipio de Cochabamba, el Cercado, no es este municipio el que tiene una mayor tasa de letalidad, porque el tamaño de la población o la cantidad de casos positivos ha sido mucho mayor. En Cochabamba tenemos apenas un 8%, pero dos municipios como Tacachi y Morochata, municipios pequeños, han presentado una tasa de letalidad de un 100% en este caso. Entonces, ese es un aspecto muy importante que se debe considerar, porque en estos municipios todos los pacientes que han llegado que han sido reportados como positivos han llegado a fallecer, incluso ya llegaron fallecidos y se les hacía la prueba de control para ver si realmente se confirmaba o no el tema de COVID y lamentablemente fueron positivos, ¿no? Entonces ese es un aspecto muy importante porque nos indica que todavía en estas regiones la gente no está acudiendo de manera temprana al establecimiento de salud, está guardando sus síntomas y ello también puede ser una situación de riesgo porque obviamente las personas siguen contagiando al resto, ¿no? En todos ellos se ha hecho un estudio de brote, sin embargo, todos ellos ya han sido controlados a la fecha, ¿no? Eso ha sido en el mes de septiembre-octubre en esos dos municipios. Adicionalmente a ello, para el mes de septiembre, según el índice de riesgo municipal, para el mes de noviembre, perdón, llegamos con 14 municipios que estaban dentro de lo que es el riesgo alto, 23 en riesgo medio y 10 en riesgo moderado. De ahí se bajó de manera brusca hasta hace 2 semanas, solo teníamos un municipio en riesgo alto, el municipio de Cercado. Pero posteriormente, la semana pasada, se incrementa eso con 4 municipios más que ingresan en lo que es riesgo alto y esta semana ingresa un nuevo municipio más y tenemos 6 municipios que están en riesgo alto. Tacachi por el tema de mortalidad que habíamos hablado, Morochata también por el tema de la letalidad, Cochabamba el Cercado, Colcapirua, Sipejipi y Yacoyo. Estos 4 municipios que están dentro de lo que es el eje metropolitano. Entonces sigue siendo esta la zona, como podemos observar en el mapa, los municipios que están en alto riesgo por la gran cantidad de casos que se ha ido presentando en las últimas semanas, ¿no? Obviamente un número inferior a las que hemos tenido en el mes de junio y julio, sin embargo, nuevamente se reportan casos, ¿no? Y a nivel de país, ya hemos llegado a superar los 143.000 casos confirmados. El día de ayer se ha reportado solamente 56 y 3 decesos. Ya Cochabamba ha comenzado a reportar 0 decesos desde hace aproximadamente 2 semanas. Sin embargo, solamente hubo 2 días donde no reportamos ningún caso, ¿no? Entonces, el resto de los días se ha seguido reportando
y en este momento Cochabamba ocupa el cuarto lugar en lo que es incidencia, ¿no? Siendo el primer departamento en presentar la mayor cantidad de casos, Santa Cruz, con más de 44.000, seguido de La Paz, con más de 35.000, seguido de Tarija, con más de 16.000, y Cochabamba en cuarto lugar, con más de 14.000. Pero volvemos a hacer la aclaración, por lo menos tenemos unos 4.000 casos de subregistro, que no son porque se esté haciendo una mala vigilancia, ¿no? Sino que la propia población solamente acude a lo que son las pruebas inmunológicas, no hace la confirmatoria, a pesar de que esa prueba es gratuita dentro del sistema público, y se ha ido incrementando la capacidad de respuesta. De 60 pruebas por día, que era la capacidad de respuesta en el mes de abril, se subió a 200 en el mes de mayo, y actualmente a nivel del sistema público estamos con una capacidad de alrededor de 1.000 pruebas procesadas por día en todo el departamento, con la implementación de cerca de 10 laboratorios de PCR, tanto PCR convencional como también los equipos de GeneXpert en nuestro departamento, ¿no? Entonces se ha ido generando una red, también la parte privada se ha ido ampliando, asimismo en la seguridad social, y seguimos trabajando para que más establecimientos cuenten con estos laboratorios. Esta es la distribución que se tiene actualmente de los casos a nivel de nuestro país. Entonces los focos en este momento son La Paz, específicamente el Alto, también la parte de Santa Cruz, que nuevamente se incrementan los casos, Sucre y Potosí, que han ido incrementándose, y el área metropolitana de Cochabamba, ¿no? Como habíamos hablado. Entonces este mapa está actualizado para el día de ayer, y justamente esta es la distribución que se tiene, ya habiéndose controlado otras áreas como lo que es el Beni y Pando, donde tuvimos una gran cantidad de casos, especialmente en el mes de junio y julio. Pero ¿qué pasa a nivel del mundo? A nivel mundial se observa que la cantidad de casos confirmados sigue incrementándose, y también la cantidad de personas fallecidas, ¿no? Siendo liderada por Estados Unidos, seguido por Brasil, India. Entonces, si observamos en esta lista, de más de los 15 países con mayor incidencia, tanto en lo que es en la parte de letalidad como también incidencia de casos confirmados, observamos que China ya no aparece ni siquiera en el quinto o décimo lugar, ¿no? Entonces son otros los países, en este caso Estados Unidos, en el tema de incidencia, India, seguido de Brasil, Rusia, Francia, España, Argentina, etcétera, ¿no? Entonces, dentro de los 10 países con mayor cantidad de casos, Sudamérica tiene varios países dentro de ella: Brasil, Argentina, Colombia, Perú, ¿no? Entonces, fíjense que Sudamérica ha incrementado bastante el número de casos, y obviamente que eso nos debe llamar la atención, porque en el caso de que exista algún rebrote, probablemente también la mayor incidencia la tengamos en esta región, ¿no? Entonces, ya en los últimos 60 días, los casos se han ido incrementando a nivel de los diferentes países, algunos están disminuyendo, pero la mayoría de los países que han comenzado de manera temprana con lo que es la pandemia, en los meses de enero, febrero, y han tenido sus picos en el mes de marzo, abril, que ya habían disminuido para los meses de junio, julio. 4 o 5 meses después de la ocurrencia de ese pico, nuevamente comienzan a incrementarse, ¿no? Y en el caso de lo que es Europa específicamente, muchos de estos países están retomando lo que son las actividades restrictivas, y en el caso de Sudamérica parece que el escenario va a ser similar, porque ya se ha reportado un incremento en el número de casos después de haber descendido bastante en Brasil, específicamente el estado de Sao Paulo, y hace 2 días en lo que es el Ecuador, ¿no? Entonces recordemos que cuando comenzó la pandemia, justamente en el mes de febrero, a nivel de Sudamérica, comenzó también con Brasil y Ecuador, justamente, ¿no? Entonces, un mes después llega a nuestro país, específicamente al departamento de Cochabamba, como les había mencionado también, ¿no? En realidad, los primeros casos han sido en Santa Cruz y en Oruro, ¿no? Pero también ya días después llega a nuestro departamento, y ya hemos tenido un marcado descenso desde el mes de septiembre, por lo que se estima que a fines de este mes de noviembre o en diciembre comience esta segunda ola o este segundo brote, ¿no? Entonces, incluso muchos países que tenían una incidencia más baja, nuevamente ahora han ido incluso duplicando la cantidad de casos
del primer brote, ¿no? Entonces esto no está ocurriendo solamente en Europa, sino también países como Canadá ya están observando esa situación, y obviamente eso podría ser muy severo para todo lo que es la región de las Américas, ¿no? Entonces, a lo largo del tiempo, la cantidad de casos acumulados sigue incrementándose, ¿no? Seguimos captando mayor cantidad de gente, pero el epicentro de lo que es la pandemia ya deja de ser China, sino radica en Estados Unidos, Europa, India específicamente, y lo que es la región de Sudamérica, con Brasil que viene ocupando el tercer lugar a nivel mundial, ¿no? Entonces, los factores son diferentes en cada una de las regiones, pero lo que todo el mundo está esperando es que de una vez se pueda lograr lo que es la aprobación de una vacuna que pase por un estudio de fase 3. Son varias las vacunas que en este momento están en desarrollo a nivel mundial. Son 155 proyectos que se han encontrado, que se conocen como candidatos para la generación de esta vacuna, que se encuentran en fase preclínica. Hay otros 47 que ya han superado y están en fase clínica con pruebas en humanos, ¿no? Y 10 de ellos están en fase 3. Entonces, la competencia es muy grande y tenemos todas estas vacunas como las de Oxford de Estados Unidos, Reino Unido, Moderna de Estados Unidos, Sinovac de China, Sinopharm de China con dos versiones, una de Wuhan y otra de Pekín, el de Pfizer y BioNTech en Estados Unidos, Gamaleya de Rusia, CanSino de China, Janssen de Estados Unidos y Novavax también de Estados Unidos. Estas vacunas ya se encuentran en fase 3 y cualquiera de ellas, una vez que ya tengan el visto bueno por parte de lo que es la Organización Mundial de la Salud, que sería aproximadamente a fines del mes de diciembre, porque es en diciembre donde se van a concluir sus estudios de fase 3. En enero estarían comenzando con la producción en masa, febrero con lo que es la distribución a nivel de los diferentes países, y ya en el mes de marzo estar comenzando con lo que es la vacunación. Todo va a depender de que en estos estudios no se tenga ningún efecto colateral en los pacientes. Como recordarán, varios de estos estudios han tenido que parar por meses inclusive a la presencia de efectos colaterales, específicamente neurológicos, en algunos de los pacientes que estaban en el estudio, ¿no? A raíz de ello, se han ido generando diferentes recomendaciones para la población, como evitar los espacios cerrados, congestionados o con contacto cercano, lo que hemos denominado la estrategia de los 3C. También se ha observado brotes en restaurantes, ensayos de coros, clases de gimnasia, clubes nocturnos, oficinas y lugares de culto, dos iglesias específicamente en el caso de Cochabamba, en los que se han reunido bastantes personas, pero además donde la gente habla en voz alta, grita, resopla, canta, y eso obviamente incrementa la probabilidad de eliminar gotitas de flúor con virus en el caso de que haya alguna persona que tenga la enfermedad y esté sintomática o asintomática, ¿no? Entonces, los riesgos del COVID son más altos cuando hay bastantes personas, estamos en espacios abarrotados e insuficientemente ventilados, ¿no? Eso ya está muy bien descrito. Por lo que se sugiere reunirse al aire libre y que las reuniones se hagan en los exteriores y no al interior de establecimientos cerrados y poco ventilados. Pero lo que más enfatizamos es el uso de la mascarilla de manera correcta, ¿no? Porque también el uso incorrecto, en vez de disminuir la probabilidad de contagio, puede incrementarla, ¿no? Y lo que se quiere evitar es esto, ¿no? Esta situación donde aquí tenemos las imágenes, ustedes están viendo los termos donde nos llegaban las muestras. En un solo día llegábamos a recibir hasta 800 solicitudes de PCR, ¿no? Siendo que la capacidad, si bien se había incrementado de 60 a 120, perdón, a 200, seguía siendo insuficiente, ¿no? En un solo día, y se iba acumulando. Eso nos ha llevado a que se saturen nuestros establecimientos de salud, bastante gente fallezca, pero también eso nos ha obligado a conciliar con diferentes autoridades, buscar mejores estrategias a zonas de contención como en la región del trópico, donde no se quería hacer el rastrillaje, donde no se quería hacer la cuarentena, pero por el incremento de casos y explicando de manera técnica el porqué de la estrategia, se llegó a cumplir, ¿no? Y lo mismo a nivel de lo que es el Consejo Metropolitano, la sala situacional, las actividades de rastrillaje que se han realizado para lo que es la búsqueda activa, y en este momento estamos con lo que son
la vigilancia de cero prevalencia a nivel de mercados, a nivel de lo que son el sector de transporte, ¿no? Y los resultados son también alarmantes. Por ejemplo, en el caso del sector de transporte, 40 muestras tomadas de manera aleatoria, 4 han dado positivos para IgG y IgM, los mismos que a la prueba de PCR posteriormente han, de los 4, 3 dieron positivos y 1 dio negativo, es decir, personas que ya estaban saliendo de la enfermedad y algunas que están en la fase activa de la enfermedad, pero todos ellos estaban asintomáticos. Entonces seguimos teniendo personas que pueden llegar a contagiar a más personas. Pero en el caso de lo que es el dengue, hemos comenzado con nuestra estrategia de prevención ya en el mes de septiembre. Y es justamente esta enfermedad infectocontagiosa que ha ido generando bastantes problemas en nuestro sistema de salud, ¿no? Entonces, en esta presentación compartida por nuestros responsables de epidemiología, justamente nos mencionan algunos factores que son primordiales para poder ir preocupándonos sobre este tema. Primero, el factor hidrometeorológico. Comienza la temporada de lluvias, comienza la acumulación de agua en pequeños reservorios a nivel del domicilio que hacen que se incremente que se incremente la oviposición por parte del mosquito Aedes aegypti, ¿no? Entonces, a nivel de todo nuestro departamento, existen algunas zonas donde existe mayor probabilidad de presentar excesos de precipitación y otras donde existe déficit de precipitación, ¿no? El tema de sequía. Y en el caso de lo que es Cochabamba, gran parte de los municipios están dentro de estas zonas de mayor probabilidad de presentar excesos de precipitación, específicamente durante los meses de septiembre a octubre, noviembre de este año, y para el mes de enero, febrero de principios de año, ¿no? Que eran similares sectores y son las áreas donde ha ido proliferando la mayor cantidad de casos. Entonces, esta probabilidad de precipitación que ha ido modificándose conforme pasa el tiempo, como ustedes ya conocen, tenemos meses específicos de lluvias en Cochabamba, específicamente en Bolivia también, ¿no? Es similar, que comienzan normalmente en el mes de noviembre, diciembre, enero, febrero y marzo, ¿no? Que son los meses donde tenemos mayor cantidad de lluvia. Entonces, para el mes de octubre, las zonas altas, por encima de la media, han sido catalogadas los municipios del trópico específicamente, pero también en otras áreas de la zona andina, ¿no? Entonces es muy importante también ver esa situación. Y el otro factor que ayuda bastante a la proliferación del mosquito Aedes aegypti, también las temperaturas máximas, ¿no? Entonces tenemos varias zonas donde las temperaturas realmente son muy altas y en el caso particular de Cochabamba, todo lo que es la parte del trópico, la parte del Valle Alto, el Valle Bajo, son regiones donde la probabilidad de temperaturas altas es muy elevada. Pero un factor que ha sido crucial durante este periodo ha sido que el mosquito se ha ido adaptando a diferentes alturas, ¿no? Antes no se tenía registro del mosquito Aedes aegypti hasta por encima de los 2.000 metros sobre el nivel del mar. O sea, ese era su tope. Debajo de eso se encontraba el mosquito en algunos lugares donde transmitía ya la enfermedad, en otros no, porque no es solamente la presencia del mosquito, sino también la cantidad del vector que hay en un área y obviamente la presencia de una persona que esté enferma a la que justamente este mosquito va a atacar y posteriormente transmitir la enfermedad. Pero el 2010 se hace un primer reporte de la presencia del vector por encima de los 2.000 metros. El 2016 ya se lo va detectando en áreas más altas, 2.654 metros, por ejemplo, la cabecera del Tunari, en el municipio de Tiquipaya, y para el 2019 un último reporte especifica que todo el área metropolitana es zona ya donde el mosquito se ha ido adaptando y obviamente ya no necesitamos viajar al trópico para adquirir el dengue, sino ya existe transmisión autóctona en estas áreas que están por encima de los 2.000 metros. Entonces, el tema de la temperatura, precipitaciones, ha hecho que este mosquito se adapte y lamentablemente en este momento ya hasta por encima de los 2.500 metros sobre el nivel del mar ya existe la presencia del mosquito, ¿no? Y durante este año se ha ido detectando zonas específicas, ¿no?
Y algo bien particular, ¿no? El primer brote de casos autóctonos de dengue han ocurrido justamente por donde están los hospitales de la Caja Nacional de Salud y el Hospital Elizabeth Setón, que son áreas de hospitalización de pacientes que llegaban con dengue. Pues, ¿qué es lo que ha pasado? Los pacientes han estado internados ahí, pero aquí en esta área, como no estamos acostumbrados a utilizar mosquiteros u otras áreas, porque no es una zona endémica, no era una zona endémica de dengue, los mosquitos están proliferando por el sector, pican a uno de estos pacientes enfermos y comienza la transmisión local, ¿no? La transmisión autóctona. Personas que nunca habían ido a la región del trópico o que durante los últimos meses no estaban en relación con la región del trópico llegaron a enfermarse, ¿no? Entonces, esas han sido las áreas donde se ha ido teniendo los primeros casos. El tercer y cuarto caso ya corresponde al municipio de Sacaba. Entonces, en este sector se pensó que eran personas que venían del trópico, pero cuando se hace la evaluación de los pacientes, esos pacientes nunca habían ido al trópico nuevamente, pero el mosquito reside en el área, pica a alguna persona que tenía la enfermedad y comienza a transmitir de manera local, ¿no? En lo que es ya el área metropolitana. Entonces, en este momento, seguimos haciendo la vigilancia a nivel de los diferentes sectores, pero lo que la mayoría de la gente piensa que es en la laguna de Lalay donde prolifera el mosquito, cuando no es así. El mosquito vive en agua limpia, no agua estancada. Bueno, agua estancada sí, pero limpia, no agua putrefacta, más o menos como está en la laguna. Pero adicionalmente a ello también en agua que no es móvil, ¿no? Que no tiene corriente. Entonces, en el caso de la laguna, con el viento y todo lo demás, existen olas y no es un lugar adecuado para lo que es la oviposición del mosquito Aedes aegypti. Pero fíjense, el primer brote que hemos tenido ha sido en lo que es la parte del Valle Bajo y el segundo ya también en el área metropolitana, en el municipio de Sacaba específicamente, ¿no? Los primeros 4 casos. Pero posteriormente tuvimos un brote cerca de lo que es eh, la zona sur, ¿no? Específicamente, y es ahí donde han comenzado a proliferar más los casos, ¿no? Entonces, a nivel de lo que es la zona sur de la ciudad, es donde hemos tenido mayor cantidad de casos autóctonos, pero también otros municipios donde prácticamente el dengue no existía, como el municipio de Capinonta, igualmente se ha llegado a convertir en una región donde hemos tenido ya transmisión local de lo que es la enfermedad, y en este momento tenemos varios municipios que están en riesgo alto, siempre han estado en riesgo alto, como Villa Tunari, Chimoré, Puerto Villarruel, Entre Ríos y Chinaota, todos ellos en la región del trópico, pero ahora ya se comienza a incrementar municipios del Cono Sur y todo el área metropolitana, ¿no? Entonces, tenemos al municipio de Cercado, Aiquile, Umereque, Capinota, Clisa, Tolata, Quillacoyo, Sipesipe, Tiquipaya, Vinto, Colcapirua, Sacaba, Pojo, Misque, todos estos municipios que ya han reportado casos de dengue autóctono, ¿no? Ya en el propio lugar, y eso es algo que nos preocupa, ¿no? Porque durante los diferentes años la cantidad de casos ha sido muy pequeña, los positivos, pero entre el año pasado, desde el mes de octubre hasta este año, si sumamos los dos, hemos tenido más de 2.300, más de 2.400 casos entre lo que es octubre del año pasado hasta marzo de este año, ¿no? Entonces, si sumamos el total, entonces, prácticamente hemos duplicado la cantidad de casos que teníamos desde el 2002. Por ello, que es de bastante importancia. Lo bueno es que en todos los casos ha sido la variante 1, ¿no? El DEN1. Y esta, obviamente, tiene una menor repercusión clínica que el DEN3 y el DEN4 o el DEN6, que es el que llegó de Malasia, por ejemplo, con el paciente que les había mencionado en febrero, que fue catalogado como sospechoso del COVID. Lo malo, estamos cerca de lo que es Santa Cruz, donde circula el DEN2, otra variante, y en algunos años también hemos tenido la circulación del DEN3, ¿no? Pero durante este año, 2019-2020, solamente tuvimos el DEN2 y el DEN3, perdón, 1, y el DEN3 y el DEN4 no lo hemos tenido en este brote, porque seguramente ahí hubiese sido fatal, porque esas variantes, esos serotipos, son los que provocan la versión hemorrágica de esta enfermedad.
Entonces, durante ya este año, hasta marzo del 2020, se han ido acumulando 624 casos en Villa Tunari, que es el municipio que tiene mayor cantidad de casos, 250 en Sinaota, 195 en Puerto Villazuel, 152 en Entre Ríos y 102 en Chimoré, ¿no? Eso es lo que se ha ido vigilando. Pero también hemos tenido otros casos, ¿no? En el caso de lo que es el municipio de Cochabamba, cercado, por ejemplo, con 10 casos confirmados como autóctonos, 31 sospechosos, ¿no? Eso hasta la semana epidemiológica número 7, vuelvo a recalcar, en el mes de marzo. Lo llamativo eran los casos importados, ¿no? La gran mayoría siempre han sido casos importados, que venían del lado de Santa Cruz, del lado de Beni, donde hemos tenido gran cantidad de casos. Pero lo otro llamativo es que ya teníamos bastantes casos sospechosos en municipios que nunca habían presentado. Pero ya durante todo el periodo epidémico ya se suman otros municipios con casos confirmados, específicamente del área metropolitana, como habíamos hablado anteriormente, también de la región de Capinote y Tarata, Misque, lugares donde no se tenía transmisión local de la enfermedad. ¿Cuál ha sido el comportamiento anual? Entonces, en 2019 comienza en la semana 40, en el mes, fines de octubre, principios de noviembre, a incrementarse el número de casos positivos, la parte naranja, pero también los sospechosos, y alcanzamos la parte del pico en el mes de diciembre, ¿no? Después, enero, febrero, comienza a disminuir en lo que es la curva epidemiológica, y ya para el mes de marzo prácticamente los casos han sido nulos. Pero este año nuevamente nos encontramos aquí, en noviembre, entonces puede comenzar a incrementarse los casos, y esperemos que la situación no ocurra, ¿no? Entonces, la situación que hemos vivido el 2019 ha sido ha duplicado en realidad la cantidad de casos a lo ocurrido el 2014, ¿no? Donde sí tuvimos bastantes sospechosos, pero la cantidad de confirmados ha sido menor que la que hemos tenido ahora, y además el brote ha durado menos tiempo, cerca de 2 meses, a comparación del último brote, que ha durado cerca de 4 meses, ¿no? Fines de octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, que ha sido la parte alta, y parte de marzo hasta la segunda semana aproximadamente, ¿no? Entonces, eso es muy importante, porque obviamente nos llama la atención de que ya ahora tengamos casos autóctonos, específicamente en lo que es el municipio del Cercado, ¿no? Entonces, ese es un punto que debemos analizar. La tasa de incidencia ha sido mayor, justamente como les había mencionado, en lo que es el mes de noviembre y diciembre del año anterior, y luego ha disminuido, luego nuevamente se elevó un poquito en las semanas 18 y 19 de este año. Posteriormente ya no se ha reportado casos, hasta ahora no tenemos ningún reporte de ningún caso nuevo, pero no hemos esperado tener casos para ya el 9 de septiembre lanzar nuestra estrategia del plan rompehuevos, que de manera técnica se llegaría a denominar plan de destrucción mecánica de sitios de oviposición de la Aedes aegypti, ¿no? Pero para la población general, en un lenguaje coloquial, se ha denominado plan rompehuevos, ¿no? Y el fin es justamente eso, romper todos los huevos de la Aedes aegypti, simplemente lavando lo que son los recipientes donde se pueda llegar a acumular el agua, con el uso de lo que es el hipoclorito, la lavandina, y con ello contener de mejor manera, porque lo que es la fumigación se ha ido viendo en varias regiones que no es costo eficiente ni costo efectiva, pero que además afecta a otros animales, en este caso otros insectos, como lo que son las abejas, las mariposas encargadas de la polinización, ¿no? Entonces, por tal efecto, estamos lanzando hemos lanzado ese plan, se ha ido capacitando a diferentes dirigentes de OTBs para que los repliquen en su comunidad, y con ello ir conteniendo, y hasta ahora nos ha estado funcionando bien, ¿no? Entonces, el municipio que tiene mayor incidencia, Villa Tunari y Sinaota, nuevamente en la región del Trópico, y los que tienen menos incidencia, obviamente aquellos que solamente han presentado casos sospechosos, pero lo que llama la atención es que estos municipios antes no reportaban ningún caso autóctono, ¿no? Entonces, el índice de infestación vectorial ha pasado del 25% al 45%, y eso es lo que nos llama la atención, ¿no? ¿Cuáles son las acciones a realizar en este periodo, o que hemos realizado en este periodo interepidémico?
Primero, el lanzamiento de ese plan rompehuevos que les había mencionado, según el escenario epidemiológico en el mapa que también vimos anteriormente, las campañas de destrucción de criaderos en municipios con escenarios de tipo 1, 2 y 3, la promoción de acciones de control ecoproteccionistas. A esto nos referíamos con el tema de no utilizar tanto lo que son las fumigaciones, porque obviamente también estos agentes químicos matan a las abejas y las mariposas que tanta falta nos hacen también el tema de la polinización. La coordinación intersectorial, interinstitucional, para acciones de difusión de la información hacia la comunidad. Salimos con perifoneos en las zonas que son endémicas, ¿no? Y también a través de lo que son medios de difusión masiva. Se sigue haciendo el monitoreo entomológico, priorizando municipios de lo que es el área metropolitana de la conurbación. Dentro de las medidas preventivas, la educación a la población, que se sigue realizando. Intentamos concienciar al 100%, sabemos que probablemente no vamos a llegar, pero por lo menos a llegar a un porcentaje lo más alto posible. Sensibilizar y lograr la participación activa y sostenida de las diferentes instituciones públicas, privadas, empresas, todos los lugares donde pueda existir alguna acumulación de agua que pueda servir de sitio de oviposición para la Aedes aegypti. Mejorar la participación y movilización es parte del control de todo lo que son las enfermedades infectocontagiosas, no solamente del COVID ni del dengue, y la vigilancia activa del vector, ¿no? Estamos buscando al vector, dónde son las zonas, y en esas áreas enfatizar lo que es esta destrucción mecánica de los sitios de oviposición. Entonces, para eso hace mucho la falta actitudinal, ¿no? Entonces, eliminar estos posibles criaderos de mosquitos que a veces los tenemos ahí dentro de nuestro mismo domicilio, haciendo uso de la lavandina y lavando todos esos recipientes, especialmente el borde superior, donde generalmente es donde coloca el mosquito los huevos y están adheridos, ¿no? Por eso que con un cepillo hay que ir destruyendo esos huevos, y a eso es lo que hemos ido llamando plan rompehuevos, ¿no? Entonces tenemos diferentes criaderos, algunos, la gran mayoría de ellos de manera no intencional, ¿no? Obviamente, pero, como los recipientes vacíos están ahí, que pueden ser depósitos de agua, también algunas macetas, etcétera, donde nosotros también vamos teniendo nuestras plantitas, pero que pueden servir también de sitio de oviposición para los mosquitos. Entonces, en todos ellos, tratar de destruir lo más que se pueda utilizando lo que es el hipoclorito, ¿no? Entonces, eliminar los criaderos y volcar los recipientes que estén vacíos para que no se acumule agua en esa región, depende de la parte actitudinal de nuestra población, porque obviamente nosotros no podemos llegar a limpiar todas las casas de nuestro departamento, ¿no? Por ello que la educación es vital. Nuestros técnicos van capacitando a los diferentes OTBs, dirigentes de la comunidad, para que lo puedan replicar en su comunidad, y con ello tratar de abarcar la mayor parte de nuestra población. Entonces es cuanto se está haciendo en la vigilancia de lo que son las enfermedades infectocontagiosas más importantes de nuestro departamento. Muchas gracias y estoy atento a sus preguntas. Muchas gracias, doctor Yersin. Tenemos muchas preguntas. Voy a empezar a leerlas. La primera pregunta es, ¿cuáles son los factores que influyen para que se dé un rebrote? Y si en Bolivia entraríamos a esta fase de rebrote. Bueno, son varios los factores que han ido estudiando a nivel de los diferentes países, ¿no? Pero dentro de los más importantes están dos, ¿no? Dos criterios que se utilizan. El primer criterio, la mayor flexibilización de las medidas de contención, que van haciendo que la población también vaya descuidándose en el uso de estas medidas de bioseguridad, como el uso del barbijo, la mantención del distanciamiento social y el uso del lavado de manos persistente y el alcohol como desinfectante, ¿no? Entonces estas medidas se han ido flexibilizando. Tenemos muchos municipios que hemos estado visitando a lo largo de este mes para la entrega de lo que es materiales de bioseguridad, donde hemos ido observando que prácticamente no usan el barbijo, ya nadie, ¿no? Y en el caso de los municipios donde no tienen ningún caso, probablemente esa situación no sea tan grave como en los municipios que sí tienen casos confirmados, porque ahí sabemos que el virus sigue circulando, que se sigue transmitiendo de persona a persona, y existen los potenciales contagiadores, aquellas personas que son asintomáticas, ¿no? Entonces, ese es un primer factor, el tema de la
mayor flexibilización de las medidas. Esa situación está cambiando en muchos países. Recordemos que varios países han tenido que retroceder en las medidas de flexibilización, tomando la reducción de lo que son los horarios de diferentes actividades. El segundo factor es la parte inmunológica, ¿no? Y en esa parte está todavía como hipótesis. Hay varios estudios que se están refrendando y probablemente algunos también van a refutar algunos estudios que salieron anteriormente, ¿no? ¿A qué me refiero? Cuando se hace el estudio en Italia acerca de lo que es el tiempo que dura la inmunidad, se estimaba que solamente duraban 90 a 120 días los anticuerpos, dependiendo de si había sido un cuadro leve o un cuadro moderado. Y las personas con cuadro leve disminuían en menor tiempo sus anticuerpos, 3 a 4 meses. Pero posteriormente sale el estudio realizado en Islandia en el mes de agosto, el anterior salió en julio, y donde nos muestra una etapa diferente, que además de la inmunidad humoral está la inmunidad celular, que esa podría durar más tiempo, ¿no? Y en pacientes después de 120 días, donde se les ha hecho las pruebas, se veía que todavía la inmunidad celular seguía vigente. Hace 2 o 3 días sale un otro estudio, también relacionado a lo que son las células T, ¿no? La inmunidad celular, donde mencionan que pacientes después de 8 meses de haber enfermado seguían teniendo como vigente la inmunidad humoral. Entonces, dependiendo de la inmunidad también, algunas personas pueden caer en lo que es la reinfección, que ya ha sido mostrada. En el caso de Bolivia hemos tenido 2 en el departamento del Beni, 6 en el departamento de Santa Cruz, 4 en el departamento de Cochabamba, y en el caso de Cochabamba lamentablemente no se ha podido confirmar. Quisimos publicar ese trabajo, pero no lo hemos podido confirmar porque la prueba inicial que se hicieron en el mes de mayo fue con una prueba inmunológica, y lo único que nos sirve es una prueba de PCR, ¿no? Para poder confirmar. Entonces son esos 2 factores que nos dan en promedio 3 a 4 meses después del descenso del número de casos. En el caso particular de Cochabamba, el descenso ya fue más evidente en el mes de septiembre. Lo estaríamos contando septiembre, octubre, noviembre, 3 meses, diciembre, 4 meses. Entonces, fines de septiembre o en el mes de diciembre, iniciar este posible rebrote, ¿no? Eso va a depender de nosotros como población en la medida en que cumplamos todas las medidas de contención ya establecidas. Muchas gracias, doctor. La siguiente pregunta es si usted, como médico, aconsejaría volver a clases presenciales o semipresenciales viendo la evolución del COVID. Bueno, en el tema de lo que son el retorno de clases está en bastante debate. Hemos recibido protocolos de bioseguridad de diferentes unidades educativas, escuelas técnicas y también las propias universidades, ¿no? Entonces hay algunas áreas donde lamentablemente no puede ser todo digital, por ejemplo el área de lo que es salud, ¿no? Ya hemos retornado con el tema de los internos a los hospitales en el mes de julio con un primer grupo, posteriormente en el mes de octubre un último grupo, y el resto ha retornado en el mes de noviembre, ¿no? En el sentido de que hay muchas actividades que son de tipo práctico que necesariamente requieren de lo que es la actividad presencial, no puede ser todo lamentablemente virtual. A raíz de eso, que ha salido la recomendación de realizar actividad de tipo semipresencial. Si el escenario epidemiológico va a ser similar al que estamos viviendo en este momento, con una cantidad de casos muy reducida, con nuestros hospitales que todavía tienen una capacidad de respuesta y no se encuentran saturados, entonces la posibilidad de un retorno a una actividad semipresencial se va a llegar a dar. Pero si el escenario se va a modificar y como se estima que inicie lo que es la segunda ola o el rebrote a nivel de diciembre, estaríamos alcanzando el pico si seguimos el mismo modelo que hemos tenido este año. Aproximadamente en el mes de febrero o marzo estaríamos alcanzando ese pico. Por lo tanto, el retorno a clases de manera semipresencial se vería truncada, ¿no? Y solamente se comenzaría con la actividad de tipo virtual. Pues volvemos a recalcar, no depende de una decisión unilateral, sino de un criterio técnico, y en este caso es el escenario epidemiológico en el que nos encontremos. Por eso que una decisión en este momento sería muy temprana. Muchas gracias, doctor. La siguiente pregunta es si es posible que un mosquito portador del dengue
pique o una persona que tiene COVID y este mosquito al picar a otra persona se contagia de COVID también? Bueno, la transmisión del COVID por vectores ha sido descartado, ¿no? Eso en primer lugar ha sido estudiado justamente en el sur de Asia y se ha ido viendo de que prácticamente este virus se ha hecho específico para lo que son los seres humanos, ¿no? No vive en otro tipo de seres. Existen otros coronavirus que afectan a diferentes agentes, como perros, gatos, los pollos, por ejemplo. El famoso moquillo es generado por un coronavirus, pero no es el COVID-19. Por eso que ha sido catalogado como uno nuevo. Entonces, la transmisión por vectores está descartado en el caso del COVID. Sí le puede transmitir dengue, pero no el COVID. Muchas gracias, doctor. Otra pregunta es, varios análisis del subregistro de mortalidad por COVID en Bolivia han mostrado mínimamente el 40-50% de subregistro. ¿Está considerando el CEDES de Cochabamba medir o analizar este subregistro como parte de su vigilancia? Ya se ha realizado el análisis en Santa Cruz, por ello que se ha ido reportando en un solo día 1.200 fallecidos en el mes de octubre, recordarán a través de ese análisis. En el caso de Cochabamba son alrededor de 300 personas en las que se ha analizado esta situación y el subregistro deriva de dos situaciones. Pacientes que han fallecido a nivel domiciliario, donde la gente ha ido ocultando los síntomas a la hora de la visita de la IDIF, ¿no? Y en el segundo caso, pacientes donde solamente se les ha logrado hacer una prueba inmunológica y no ha sido una prueba de PCR. Por norma, por protocolo, solamente se puede hacer la toma de muestras del hisopado nasofaríngeo hasta 6 horas después de haber fallecido. Pero muchas veces en las muertes domiciliarias, la IDIF ha llegado en más de 8 horas cuando el requerimiento era bastante, ¿no? Muchos pacientes fallecidos en un solo día. En Cochabamba tuvimos hasta 89 fallecidos en un solo día. Entonces, esa situación para un equipo de 3 personas es realmente muy grande, ¿no? Porque obviamente no fallecen cerquita, están en diferentes áreas y eso ha limitado la toma de muestra. Se puede tomar la muestra hasta 16 horas por un lavado bronquial, ¿no? Sin embargo, o haciendo también lo que es una autopsia. Sin embargo, las autopsias en nuestro país están prohibidas para el tema del COVID porque obviamente representa un mayor riesgo de infección y eso ha generado lo que es el tema del subregistro. No solamente en lo que es la parte de letalidad, sino también en la parte de casos confirmados y esa situación hace que nuestra incidencia sea más alta y también, perdón, muy baja en comparación al real y también la tasa de letalidad parezca tan alta cuando si agregamos esos casos de subregistro, como les mencionaba, ¿no? Disminuiría a 6.6 nuestra tasa de letalidad, no solamente a nivel de Cochabamba, sino también a nivel de país. Muchas gracias, doctor. La siguiente pregunta es de Cindy Carol Beltrán Rojas. Ya que se viene un rebrote del COVID, ¿cuáles serían las medidas preventivas más fuertes que deberíamos considerar? Bueno, ya sabemos cómo contener la enfermedad. Todos ya hemos pasado por esa etapa tan crítica a nivel de nuestro departamento y país. Por lo tanto, ya conocemos cuáles son las medidas que debemos considerar. Primero, el grado de cumplimiento de lo que son las medidas de bioseguridad, el uso del barbijo, lavado de manos persistente, que no es reemplazado por lo que es el uso del alcohol como desinfectante y la mantención del distanciamiento social. Todas estas medidas están enmarcadas en leyes nacionales, departamentales y municipales. Ninguna de ellas ha sido derogada. Por lo tanto, lo que se pide es que se cumpla aquello que está establecido ya dentro del marco normativo de nuestro país. Pero adicionalmente a ello, también se observa que se ha ido descuidando bastante esas medidas en los diferentes municipios. Para el mes de septiembre teníamos un grado de cumplimiento del 92 a 96% en el área metropolitana. Para el mes de octubre eso disminuyó a cerca de un 86%. Para el mes de noviembre, en la segunda semana de noviembre, cuando se hizo la evaluación, se ha reducido a cerca del 80%. Pero cuando ya vamos a áreas rurales, este grado de cumplimiento no llega ni siquiera a un 10%. Y eso es lo que nos preocupa, por ello que se podría retornar nuevamente a medidas de restricción más rígidas y en el último comité de emergencia municipal justamente se ha analizado esa situación y muchas instituciones están dispuestas a retornar a ello. La reducción de las horas
en el tema de lo que es transporte y mercados, ¿no? Como era anteriormente hasta las 8 de la noche, mucho más antes hasta las 4 de la tarde y así sucesivamente. También la implementación de estas medidas de vigilancia epidemiológica activa o de cero prevalencia, haciendo pruebas inmunológicas sorpresa en áreas de concentración y seguir restringiendo lo que es las aglomeraciones, ¿no? Pero lamentablemente en muchas áreas no se ha estado cumpliendo y eso nos puede llevar de manera más pronta a este segundo brote, que ya no es solamente de Europa, vuelvo a recalcar, ¿no? Brasil, Sao Paulo, ya lo ha ido declarando, y también Ecuador hace 2 días también ha ido ya mostrando ese incremento de casos, y justamente como en el primer brote, un mes después, nos podría llegar a lo que es Bolivia. Gracias, doctor. La siguiente pregunta es, ¿una persona que ya enfermó con dengue puede volver a enfermar? Y otra pregunta es si hay alguna vacuna para el dengue. En el caso del dengue no tenemos ninguna vacuna, no tenemos tratamiento específico y sí, una persona que ha enfermado de dengue puede seguir enfermando este año, al siguiente, etc. La inmunidad no dura más de 3 meses en este caso y como no existe ninguna vacuna, entonces puede seguir enfermándose, ¿no? Entonces esa situación es crucial, por eso que todas las personas debemos trabajar en lo que es la eliminación de los criaderos de mosquitos, que vuelvo a recalcar, no están necesariamente en las calles. En la gran mayoría, en cerca del 80%, están dentro de nuestro domicilio. Muchas gracias, doctor. La última pregunta es de Rodrigo. ¿Se sabe algo del plan de adquisición de vacunas por parte del Ministerio de Salud? Por ejemplo, el COVAX Facility. Ya a nivel de todo lo que es Bolivia se ha estado gestionando con los diferentes gobiernos acerca de lo que es la compra, desde el mes de julio específicamente. En el mes de septiembre tuvimos una reunión con el Ministerio de Salud donde se ha ido viendo la posibilidad de ir comprando algunas vacunas. Se ha hecho las gestiones, por ejemplo, con Sinovac de China, también la Sputnik 5 de Rusia, la de Oxford, que ya estaba incluso con un acuerdo previo, se tiene una carta de intenciones del gobierno nacional con lo que es la empresa productora de esta vacuna. La última en el mes de septiembre con Pfizer también, pero en el mes de septiembre, vuelvo a recalcar, hubo una reunión a nivel prácticamente mundial, donde con la Organización Mundial de la Salud se ha acordado en una distribución equitativa de la vacuna. E independientemente de cuál sea la que se vaya aprobando, entonces esta va a llegar a nuestro país para un 30% de nuestra población. Eso es lo que está estimado. Estamos aguardando por lo menos 3 millones de vacunas. En el caso de Cochabamba ya estamos ampliando nuestra capacidad de depósito de estas vacunas con la compra de lo que son cámaras frías, ¿no? Teníamos 2 cámaras frías, uno que estaba malogrado, lo hemos hecho reparar de 40,000 litros. Ahora tenemos 3 cámaras frías y estamos haciendo las gestiones para adquirir una otra más y adicionalmente a ello un caso frigorífico para hacer la distribución de las vacunas. Obviamente, dependiendo de cuál sea la primera que sea aprobada, las características son diferentes, ¿no? Por ejemplo, la de Pfizer, para el tema de transporte, nos piden menos 20 grados centígrados, entonces probablemente sea esa. Lo mismo también el tema de volumen, porque en algunas son una sola dosis, en otras son 2 dosis, dependiendo de cuál vacuna sea la que se adquiera o la que llegue a nuestro país. Obviamente también vamos a ir adecuando lo que son estas medidas. Pero ya desde el mes de septiembre hemos comenzado con las gestiones. Este mes ya se tiene esa adecuación de las cámaras frías. Esperemos que hasta el mes de diciembre podamos contar con una nueva más y con ella tener una capacidad suficiente para la llegada de lo que son estas vacunas. Muchas gracias, doctor Yersin. Bueno, hemos llegado a la parte final de esta novena ponencia a cargo de la Sociedad Científica de Estudiantes de Medicina, SNUMS. Estén atentos, por favor, al formulario de registro. Muchas gracias por su participación a todos. Les invitamos a que el día de mañana también sean partícipes de la 10ª ponencia. Gracias. Muchas gracias y hasta otra oportunidad.